Amables televidentes, buenas tardes. La televisión cubana realiza esta transmisión especial para llevarles a ustedes la conferencia de prensa del doctor Jorge González Pérez sobre el proceso de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas. Aquí no va a pasar ni venga, donde estamos nosotros, no va a pasar nada. Ay, eso es combustible. Ustedes vieron que ya acaba de terminar de explotar el tanque ese. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la bulla y la carabía. Nosotros vamos a salir de aquí bien, vamos a salir calmados. Mira, no es el problema. Nosotros cuando terminemos, lo vamos a decir. Ahora vamos a... Vámonos por el camino. Oye, aquí estamos seguros, Oye, venga para acérquese aquí, acérquese. Mira. No perdamos la calma. Silencio, escúchame bien, hermano. Escúchame bien. Miren a la distancia que estamos. Aquí no va a pasar ni venga, donde estamos nosotros, no va a pasar nada. Ay, eso es combustible. Ustedes vieron que ya acaba de terminar de explotar el tanque ese. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la bulla y la carabía. Nosotros vamos a salir de aquí bien, vamos a salir calmados. Mira, no es el problema. Nosotros cuando terminemos, lo vamos a decir. Ahora vamos a seguir aquí en donde estamos. Claro, mira. Eso viene. Entre más calmado. Sí, claro. No tengan miedo, que aquí está el agua. Sí, claro. Mira, lo estamos alumbrando, pero no sabemos la ver. Ahí está lejos. No, iban a coger el otro lado, serio. Iba a coger el otro lado. Sí, dile que sí. Dale. Sigue. Ay, mi madre, ¿qué va a pasar? ¿Para qué tanque? No, ya se pasó, pero estoy diciendo. Manda a decir que aquí va a reventar todo el mundo. Aquí va a reventar el otro. Ya. Mira. Este va a reventar y el líquido se va a botar aquí. Mira cómo coge el otro. Pero vamos saliendo ya. Vamos saliendo. Pues, es hora de salir, empezar a tomar camino. Tropa, si coge los otros, va a ser más petróleo afuera y las contenciones no la van a mover. Sacamos de esa trampa. Vamos arriba, termoeléctrica, vamos para arriba la termoeléctrica. Vamos a avanzar alrededor del tanque 51, que siempre se le ha dicho a la población como tanque número 2, pero su número oficial a los efectos del peritaje es tanque número 51, ahí se encontraba 30 personas se encontraban en el lugar. De esas 30 personas, lamentablemente uno de los 30 es el joven bombero de Bayamo, que falleció recientemente, que había sufrido casi un 50% de quemadura, por tanto nos quedaban 29. De esos 29, nosotros logramos entrevistar, o sea, los órganos de la instrucción penal y además los médicos forenses de Matanza que habían hecho desde el inicio este trabajo para establecer las fichas de identificación, habían entrevistado a los 15 que quedaban en esto, o sea, de los 15 que quedaban, porque habían 14 que eran desaparecidos. Por tanto, tenemos un fallecido que estaba ingresado al hospital, 14 desaparecidos y 15 que nos pudieron ofrecer información.
Sobre la base de esa información se hizo un primer plano de ubicación de todos los que estaban en el lugar y además todas las técnicas de extinción de incendios, los carros cisterna, los carros civiles que estaban ahí apoyando de las constructoras militares que estaban ahí para el abastecimiento de agua. Logramos ubicar un primer momento lo que supuestamente debía ser según los testigos. Ahí además habían las comunicaciones que tenían, el emplazamiento técnico como corresponde a un carro según el tipo de carro, si es de espuma, si es de agua, etcétera, cómo debía estar el vehículo. Ese es un primer elemento. Después, cuando nosotros ya entramos al lugar, ya no era lo que nos dijeron, entonces tratamos de conocer los 14 que estaban desaparecidos, en qué lugar estaban según estos testigos. Pero después vimos que había una dinámica que se había producido, o sea, hay un tanque que está, el tanque número 1, que fue por donde comenzó este desastre, o sea, esta situación. Ese tanque número 1, hay un muro de contención que en un momento determinado ese muro de contención se rompió y hubo un derrame de líquido de un cubeto, eso se llama cubeto, el tanque está ubicado en un cubeto y ese cubeto hubo entrada de líquido en este lugar. Desde el primer momento que entramos nos percatamos que el cubeto del tanque número 51 tiene un ligero plano inclinado desde la carretera en que nosotros nos encontrábamos hacia el fondo donde estábamos realizando la investigación. Y eso nos demostraba que había más sedimento hacia la zona del fondo desde el punto de que nosotros nos encontrábamos que hacia la zona central, que incluso para acá estaba más seco y para allá estaba más húmedo. Sobre la base de eso se consultó con los compañeros especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones del Petróleo y ellos nos dieron una explicación. Nos dijeron que el crudo original, en la medida que se produce el efecto del calor y el incendio, va perdiendo las sustancias volátiles que lo componen, o sea, cuando se va refinando, o sea, en una refinería se van extrayendo los distintos tipos de combustibles que están dentro del crudo. Por tanto, el incendio va liberando todas las sustancias volátiles, eso pasa de líquido, se va convirtiendo en una pasta y si el incendio continúa, si el efecto del calor continúa, se convierte en lo que se denomina coque, que ya es una piedra. Y nosotros, cuando hicimos la exploración en los cuadrantes que estaban hacia atrás de donde estábamos trabajando, nos dimos cuenta que había una inclinación, que había más sedimento y que allá en el fondo estaba coquificado el suelo, o sea, el sedimento estaba coquificado. Sobre la base de eso, nosotros entendimos también, y con el empleo del dron de la Fuerza Armada Revolucionaria, tratamos de establecer el flujo en que se habían movido los líquidos. O sea, había una ruptura en la pared, en este lateral, una ruptura en la pared al fondo, había una inclinación hacia allá y la lógica de la física indicaba que se había producido un desplazamiento hacia el fondo, lo cual se confirmaba porque en el fondo uno de los carros cisterna que se encontraban en el fondo, donde se rompió la pared, fue desplazado hacia un lateral y el líquido continuó entonces desplazándose hacia la derecha e incluso penetró por unos registros eléctricos que puede haber condicionado su entrada por esos registros eléctricos, el incendio de todos los elementos que están posteriores. Todo eso después lo tienen que verificar los expertos en criminalística que se dedican a este tema. Nosotros todo este análisis era para saber la dinámica de lo que estaba pasando en el lugar y comprender qué podía pasar con los cuerpos de los que estaban allí en el momento en que se produjo este incidente. Al conocer esto, vimos también que en el lateral derecho del muro de contención con el tanque número 3, que es el que la población conoce, ahí se había producido también la ruptura en 2 lugares de ese muro. Incluso había una de los vehículos de extinción que se encontraba delante del tanque número 3. Sin embargo, ese no era su emplazamiento. Por tanto, había habido un flujo de movimiento que había desplazado ese vehículo hacia ese lugar. Con esos elementos, entonces comenzamos nosotros a trabajar, entendiendo que aun cuando los testigos nos dijeran que las personas la dejaron en un lugar, pero el testigo brincó la cerca, corrió, se estaba de espalda, esa persona que estaba en ese lugar no necesariamente tenía que estar en el lugar en que lo vio el testigo. Por tanto, hicimos una lógica de pensamiento y comenzamos. Se comenzó a hacer un rastreo, eso se cuadriculó, se hicieron 4 cuadrantes
esos 4 cuadrantes se hicieron sectores y cada sector tenía una cuadrícula de 5 por 5 metros y los peritos fueron barriendo de manera homogénea y organizada todo ese suelo, llegando al final a tener que emplear, tuvimos que solicitar a las Fuerzas Armadas picos y palas y empezar a dar pico y palas de ingeniería, de zapadores y bastones zapadores para tratar de entrar en el suelo. Esto motivó que incluso llegó un momento que se rompieron todos los picos, los cabos se partieron de la fortaleza que tenía ese coque para romperlo. Y era necesario porque estábamos seguros que si había algo de las osamentas debía estar debajo, atrapado en ese coque. Que hay que entender que en la medida que se fue combustionando fue disminuyendo el grosor de ese coque y si había algo que quedó ahí estaría debajo. En esas condiciones hubo que emplear un martillo neumático y entre lo que habíamos hecho primero pico y pala mientras los picos resistieron y lo que se hizo con el empleo de martillo neumático, nosotros logramos levantar en los 1.679 metros cuadrados que exploramos en el lugar, logramos levantar desde el primer momento, ya comenzamos a ubicar fragmentos de restos óseos, pequeños fragmentos de restos óseos que tenían agrupaciones. O sea, aquí encontramos un pequeño fragmento de resto óseo que estaba debajo de este sedimento, fuimos con mucho cuidado escarbando y logramos entonces exponer la presencia de ese fragmento de resto óseo. Y logramos ir delimitando, y hay incluso una información preliminar que salió como que habíamos encontrado 4 cuerpos, y nosotros nunca encontramos 4 cuerpos, a veces se transmite, se emplea una palabra que sin querer no es la adecuada. Nosotros cuando informamos, hicimos el parte de trabajo del primer día, dijimos que habíamos encontrado 4 ubicaciones de restos óseos que podían corresponderse cada uno de ellos de forma independiente con una persona. Por supuesto que nunca hemos encontrado cuerpos, lo que hemos encontrado son pequeños fragmentos de restos óseos. Para darle una cifra le puedo decir que hemos encontrado en ese lugar más de 700 fragmentos de restos óseos. En total, 754 fragmentos de restos óseos han sido levantados del lugar en agrupaciones que están bien delimitadas gracias a que la propia consolidación del sedimento los mantuvo agrupados. Así, el primer día encontramos 4, después avanzamos y llegamos a tener 8, después avanzamos y llegamos a tener 10, después avanzamos y llegamos a tener 13 y finalmente logramos tener 14 agrupaciones de restos que se correspondían exactamente con los 14 desaparecidos. Podía ser que hoy estuviera aquí y le dijera que nada más que encontramos 4 agrupaciones de restos óseos. O sea, no hubo ningún forzar la cifra a que llegaran a 14. Si fueran 4, eran 4, si eran 6, eran 6, pero llegaron a ser 14. Al mismo tiempo, en esa exploración se encontraron linternas que pueden corresponderse con los bomberos, encontramos entresuelas de 2 zapatos diferentes que pueden corresponderse de bomberos y así algunos elementos, pero todos aislados, o sea, no hay una relación entre, por ejemplo, un fragmento de cadena que encontramos que presumiblemente puede ser de uno de los desaparecidos y se lo dijimos a la familia para hacerle la presentación de reconocimiento de esa cadena, pero no es que la tuviera puesta ni mucho menos, o sea, en todo aquello, en el entorno apareció ese fragmento de cadena que ya incluso fue comprobada que es de plata tal y como estaba descrita. En resumen, se hizo todo ese trabajo. Cuando ya hicimos el levantamiento y fuimos al trabajo de laboratorio, se hizo la caracterización de cada uno de esos restos óseos, a ver con qué se correspondía, si era un fragmento de tibia, de peroné, si era de radio, de cada uno, incluso algunos de coxal, otros de cráneo. O sea, hicimos una caracterización que no tiene ningún interés de entrar en detalles en esos elementos. Con esa caracterización nosotros planteamos para hacer una identificación absoluta. La identificación en el mundo, esto no es escrito por los cubanos, en el mundo hay una identificación absoluta y una identificación relativa. La identificación absoluta es cuando usted dice que este es la persona que usted estaba tratando de identificar. Y la identificación relativa es que yo puedo decir, esto es un hombre, o esto es una mujer, o yo puedo decir que tiene entre 20 y 25 años, puedo decir que tiene una estatura de 170 centímetros, pero eso no define
que sea una persona, define una característica. Eso se llama identidad relativa, ¿entiende? Por tanto, o parcial, y esta identidad absoluta o total. Por tanto, estábamos buscando una identidad absoluta y lo que encontramos fue una identidad relativa. En el mundo, para establecer una identidad absoluta hay 3 elementos. El primero es el empleo de la década dactilar, o sea, el cotejo de lo que la gente dice la huella, que nosotros tomamos, cuando huella es lo que se deja, impresión es lo que se levanta. Nosotros hacemos el cotejo, o sea, los técnicos hacen el cotejo. Ahí no hay pulpejo, por tanto, aunque tengamos ficha, no tenemos contra qué comparar. Por tanto, se elimina la primera posibilidad. Segunda posibilidad es el estudio de la dentadura. Ahí, por el efecto del fuego, no hay dientes, por tanto, no hay posibilidad ninguna de establecer la identidad con el empleo de los dientes. Y tercera, lo que todo el mundo conoce, muy famoso, los estudios de biología forense, de genética forense, que es el ADN. En este caso, dado que los restos encontrados estuvieron sometidos a altas temperaturas durante mucho tiempo, no es posible aplicar la extracción de ADN, no es posible. Dicho por los peritos cubanos y además comprobado con consultas que tengo entendido que hoy salió en Granma, que se publicó, que nosotros hemos hecho consultas, se consultó con la Red Iberoamericana de Ciencia Forense, se ha consultado con expertos europeos de distintos países, de España, de Portugal, etcétera. Hemos consultado con todo el que pueda y estamos en disposición de recibir cualquier tipo de información relacionada con esto, y los expertos coinciden con nosotros que en las condiciones, porque además le hemos mostrado, le hemos descrito y le hemos mandado fotos para que ellos la valoren, y todos coinciden que ahí es imposible aplicar ninguna técnica de biología forense que pueda identificar. Por tanto, en esas condiciones nosotros llegamos a establecer que resulta imposible identificar de forma absoluta los restos. Por tanto, lo que le hemos explicado a los familiares es que tenemos 14 agrupaciones de restos óseos que se corresponden con los 14 que están desaparecidos, pero que no podemos distinguir o diferenciar uno de cada otro y decir y ponerle nombre a ninguno de los casos que están ahí. Esa es de manera general la información que tenemos que ofrecerle a ustedes, que ha sido transmitida a los familiares. Gracias, doctor. Muchas gracias por su información. Ahora abrimos la ronda de preguntas para los corresponsales que deseen hacerlo. Les pido por favor que se identifiquen correctamente con su nombre y el medio que representan y lo hagan desde aquel micrófono para que todos podamos escuchar. Andrea, por favor. Sí, buenas tardes, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Doctor, estamos hablando de 14 ubicaciones de restos óseos, como usted lo mencionó. ¿Nos podría, por favor, decir las identidades de esas personas y las edades de esas personas? Entendemos que son bomberos, pero no tenemos más información que esa. Y mucha gente se pregunta, pues, ¿quiénes son estas personas que estaban en ese momento ahí? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué procede entonces ahora para las familias? O sea, las familias normalmente hacen un duelo, ese duelo lleva un cuerpo, unas cenizas, el tema es muy sensible. ¿Cómo se hace o qué va a hacer usted o los peritos con las partes? Cómo esas personas, esas familias van a enfrentar esta situación, cómo estas personas van a enterrar o celebrar a las personas, sus seres queridos. Gracias. Bueno, las dos preguntas que me hace un poco escapan a mi misión como perito. O sea, yo no puedo yo organizar el duelo, ni puedo yo, o sea, nosotros tenemos la lista de los desaparecidos que estamos buscando, tenemos la caracterización, tenemos la edad, lo tenemos todo, pero no me corresponde a mí, yo no tengo la autoridad para transmitir esa información. Eso hay que consultarlo con la familia, lo harán las autoridades que le corresponden y se divulgarán o no se divulgarán los nombres y los datos de esas personas, porque nosotros, como privacidad de la familia, no nos corresponde dar esa información. ¿Qué se va a hacer? En las próximas horas corresponderá a las autoridades del país que organizan esto explicar. Estoy seguro que después de esta conferencia de prensa habrá alguna información oficial a los que tienen que organizar
esta actividad, que no somos nosotros los peritos, y explicarán cómo se hace. En el mundo, ¿cómo se hace? Bueno, en el mundo, yo le puedo decir que yo trabajé en el año 89, la caída de un avión aquí en Cuba, y logramos identificar solamente el 25% de las víctimas de ese avión. El 75% no fueron identificados. Nosotros, sin mencionar país, hemos visitado lugares donde hay mausoleos, donde están las víctimas, y usted entra y a mano izquierda están las víctimas que tienen nombre y a mano derecha están las víctimas que no tienen nombre. Por tanto, hay una cultura en el mundo de qué se hace en estos casos, o sea, cómo se hace, cómo se maneja. Cuando existe una identidad absoluta, ahí puede quedar el derecho de la familia de decir, yo me lo llevo para acá, yo me lo llevo para allá. Cuando no hay una identidad absoluta, no hay derecho de la familia a decir que yo me lo llevo, porque usted no tiene derecho, porque usted no sabe que se lo va a llevar. Por tanto, en este caso, no queda otro remedio que el Estado, o sea, las autoridades que le corresponden, son las que tienen que determinar dónde se van a colocar, porque nadie tiene derecho a llevarse algo que no sea lo que le corresponde, ¿me entiende? Por tanto, yo me imagino que en las próximas horas los que les corresponden hacer esto explicarán qué cosa es lo que hay que hacer y cómo estará organizado. Yo le puedo decir que en la conversación que yo he sostenido con todos, desde las 10 de la mañana, y como decía, minutos antes de entrar aquí, yo acabo de tener la última entrevista. Yo me he entrevistado con todos los familiares, de forma colectiva pero familiar, o sea, no mezclamos ninguna familia. Con la familia se entrevistó y se les explicó. Y la familia, le puedo transmitir que lo que nos ha dicho a nosotros es el agradecimiento, el reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho. Nosotros le hemos dicho que nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo, hemos hecho nuestro trabajo, conforme ustedes hacen el de ustedes. Pero aún así, la familia reconoce el esfuerzo, la dedicación, la honestidad con que le estamos transmitiendo la información, porque aquí no hay ningún grado de complacencia, de que para quedar bien, aquí no, aquí estamos hablando de una cosa muy seria, que tiene mucho rigor y que demuestra una vez más la honestidad de los peritos formados por esta revolución, que también estamos en sintonía con la honestidad de la revolución. Esto lamentablemente no siempre ocurre en otros países del mundo, y yo he tenido que trabajar accidentes aéreos en otros países del mundo y he tenido que sufrir algunas consecuencias de la complacencia de entregarle por las consecuencias que tiene no tener un fallecido. Pero en este caso, eso nosotros no podemos responder a sus inquietudes. Por favor, tiene usted la palabra, por favor. Roberto Márquez, Radio Reloj. ¿Tiene alguna información de cómo se organizarán las honras fúnebres? Yo vuelvo a explicar que no me corresponde a mí esa tarea. O sea, aquí hay personas especializadas, compañeros que tienen incluso, aquí es una cultura de cómo se hace esto. O sea, todos ustedes han visto cómo se hacen las honras fúnebres. Aquí se hicieron, cuando la operación Tributo, el 7 de diciembre del año 89, aquí se hizo una honra fúnebre simultánea en el país. Aquí no va a pasar ni venga, porque estamos nosotros, no va a pasar nada. Ay, eso es combustible. Ustedes vieron que acaba de terminar de explotar el tanque ese. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la bulla y la carabía. Nosotros vamos a salir de aquí bien, vamos a salir calmados. ¿No es el problema? Nosotros cuando terminemos, vamos a decir, ahora vamos a salir. Vámonos por el camino. Oye, aquí estamos seguros, Oye, venga, acérquese aquí, acérquese. Mira. No perdamos la calma. Hagan silencio, escúchenme bien, hermano. Escúchenme bien. Miren a la distancia que estamos nosotros. Aquí no va a pasar ni venga, porque estamos nosotros, no va a pasar nada. Ay, eso es combustible. Ustedes vieron que acaba de terminar de explotar el tanque ese. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la bulla y la carabía. Nosotros vamos a salir de aquí bien, vamos a salir calmados. ¿No es el problema? Nosotros cuando terminemos, vamos a decir, ahora vamos a seguir aquí en donde estamos. Claro, mira. Eso viene. Entre más calmado. Sí, claro. No tengan miedo, que aquí está el agua. Sí, claro que sí.
Mira, lo estamos alumbrando, pero no sabemos la ver. Ahí está lejos. No, iban a coger el otro lado, sí. Iba a coger el otro lado. Sí, dile que sí. Dale, 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 sigue. Ay, mi madre, se va a pasar para qué tanque de allá. No, ya se pasó, pero estoy diciendo. Manda a decir que aquí va a reventar todo el mundo. ¿Eh? Aquí va a reventar el otro. Ya, mira, ese va a reventar y el líquido se va a botar aquí. Ya, mira cómo coge el otro. Ya, lo vamos saliendo ya. Vamos saliendo. Oye, es hora de salir, empezar a tomar camino. Ya lo sé. Tropa, si coge los otros, va a ser más petróleo afuera y las contenciones no la van a mover. Sacamos de esa trampa. Vamos arriba, termoeléctrica, vamos para arriba la termoeléctrica. Aquí no va a pasar ni venga, donde estamos nosotros, no va a pasar nada. Ay, eso es combustible. Ustedes vieron que ya acaba de terminar de explotar el tanque ese. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la bulla y la carabía. Nosotros vamos a salir de aquí bien, vamos a salir calmados. Mira, no hay problema. Nosotros cuando terminemos, lo vamos a decir. Ahora vamos a... Vámonos por el camino. Oye, aquí estamos seguros, oye, venga para acérquese aquí, acérquese aquí. Mira. No perdamos la calma. Hagan silencio, escúchame bien, hermano. Escúchame bien. Miren a la distancia que estamos nosotros. Aquí no va a pasar ni venga, donde estamos nosotros, no va a pasar nada. Ay, eso es combustible. Ustedes vieron que ya acaba de terminar de explotar el tanque ese. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la bulla y la carabía. Nosotros vamos a salir de aquí bien, vamos a salir calmados. Mira, no hay problema. Nosotros cuando terminemos, lo vamos a decir. Ahora vamos a seguir aquí en donde estamos. Claro, mira. Eso viene. Entre más calmado. Sí, claro, claro. No tengan miedo, que aquí está el agua. Sí, claro, sí. Mira, lo estamos alumbrando, pero no sabemos la ver. Ahí está lejos. No, iban a coger el otro lado, sí. Iba a coger el otro lado. Sí, dile que sí. Dale, 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 sigue. Ay, mi madre, se va a pasar para qué tanque de allá. No, ya se pasó, pero estoy diciendo. Manda a decir que aquí va a reventar todo el mundo. ¿Eh? Aquí va a reventar el otro. Ya, mira,
Este va a reventar y el líquido se va a botar aquí. Mira cómo coge el otro. Pero vamos saliendo ya. Vamos saliendo. Oye, es hora de salir, empezar a tomar camino. Ya lo sé. Tropa, si coge los otros, va a ser más petróleo afuera y las contenciones no la van a mover. Sacamos de esa trampa. Vamos arriba, termoeléctrica, vamos para arriba la termoeléctrica. Vamos a avanzar hacia arriba, termoeléctrica.